Eso que ustedes tienen ahí es la clasificación de los climas de Costa Rica según el Instituto Meteorológico Nacional. No tenemos características de absolutamente nada, es decir, no sabemos cuál es la zona más lluviosa, no sabemos cuál es la zona menos lluviosa, no tenemos datos de precipitación, no tenemos datos de humedad, no tenemos época lluviosa y época seca de ninguno de los climas. Solo tenemos una clasificación de 6 regiones para Costa Rica según el Instituto Meteorológico Nacional. Tenemos una región llamada región Pacífico Seco, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Pacífico Seco. Tenemos una región llamada Norte, región Norte, vamos a ponerlo así. Tenemos una región llamada región Caribe, una denominada Valle Central, una denominada Pacífico Sur, que es más grande de lo que podríamos imaginar, y un Pacífico Central bastante pequeño, la verdad, con respecto a lo que muchas personas se imaginan. ¿Qué hace que una persona climatóloga, es decir, un geógrafo con conocimientos en climatología, posiblemente en algún equipo multidisciplinar con otras áreas como la meteorología, ¿sí? Podría ser inclusive alguien de biología a partir de los sistemas de zonas de vida que también contribuya, lleguen a un mapa como este, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a un mapa como este? ¿Cómo podemos delimitar regiones climáticas para el caso costarricense? ¿Y cuáles podrían ser los aspectos que nos ayudan, geográficos, aspectos geográficos, que nos ayudan a decir, esto es así por estas razones? Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de una región llamada Caribe y cuáles serían las características que podríamos definir? Y por la ubicación a nivel del mar. ¿Qué pasa con la región Caribe con respecto al nivel del mar? Vea que es una región bastante grande, ¿ok? Vea que incluso contempla la cordillera de Talamanca. O sea, no todo es llanura, es a lo que voy. Incluso por acá tenemos el Turrialba, tenemos el Irazú por acá, ¿verdad? Que sería el Braulio Carrillo, ¿no? El Surquí. Tenemos acá toda la zona de Barra del Colorado, Tortuguero. Claramente aquí está Limón, acá está Siquirres, acá está sí, Guásimo, Guapiles, por acá está Matina. ¿Ok? Acá tenemos Cahuita, Puerto Viejo, Zigzaola, Talamanca. Aquí tenemos el Valle de la Estrella. ¿Qué pasa en el Caribe? ¿Qué características sabemos de esa región? Es seco, es un lugar muy seco. Es húmedo. Es un lugar muy Y húmedo. suele pasar que en octubre da como verano allá, mientras que aquí llueve mucho. Ok, no, está mal dicho época seca, ok, porque no hay época seca en el Caribe. ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería el término correcto en climatología? El tiempo. No, me refiero a que está mal dicho época seca para el Caribe porque no hay época seca en el Caribe. Lo que se da es una mínima de lluvias, ¿ok? Aunque la gente de allá a ustedes les va a decir, estamos en verano, ¿ok? Pero el término correcto, por lo menos para fines académicos, como lo estamos viendo acá, sería una mínima de lluvias, ¿de acuerdo? Porque realmente no hay diferenciación ni siquiera a nivel fisionómico de la vegetación. No es como que la vegetación bote las hojas, por ejemplo.
Me explico. Es nada más que disminuye un poco la cantidad de lluvias y es precisamente lo que dice Matías, en la época de octubre que coincide con las fechas del carnaval, ¿no? Y es totalmente una cuestión, es la mejor fecha para poder desarrollarlo, ¿no? No llueve, es que tenemos esa mínima de lluvias. Pero durante todo el año vamos a tener un Caribe húmedo, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con esto que dice húmedo. Si es húmedo, por tanto, hay gran cantidad de nubes y por tanto hay importantes precipitaciones. El Caribe es lluvioso, ¿sí? El Caribe es totalmente lluvioso, es una región, es la región de mayor precipitación del país, ¿sí? Una zona que se inunda muchísimo, una zona que además muchas de las lluvias obedecen a los distintos tipos de agentes de formación de la precipitación, que recordamos eran lluvias de tipo convectivas, lluvias de tipo frontales o inclusive lluvias de tipo orogénicas. Habíamos hablado de esos tres tipos de lluvias. Todas esas lluvias se dan en el Caribe. ¿Por qué el Caribe tiene estas características con respecto a las otras regiones? Veamos esta que está en amarillo. Esta que está en amarillo es la que se conoce como región Pacífico seco. ¿Cómo es el clima en Liberia? ¿Cómo es el clima en Bagaces? Bueno, Bagaces está más bien en la región del norte. ¿Cómo es el clima de Cañas? El clima de La Cruz. El clima de Tamarindo. Carrillo. El clima de Malpaís, Montezuma, Santa Teresa. ¿Cómo es? De climas con un mínimo de lluvias. Ahí sí hay época seca. Es muy caluroso. Es muy seco. Es muy, muy seco. Hay muy poca precipitación. Hay tan poca precipitación que la vegetación sí tiene transformaciones de tipo fisionómico que desarrollan espinas, botan las hojas, desarrollan crasulescencia como las cactáceas que logran almacenar agua para la época seca, ¿sí? Desarrollan espinas, que la espina en realidad es una hoja modificada para no botar nada de agua, ¿sí? Para no transpirar, botan la hoja para no transpirar, todos los mecanismos fisionómicos de adaptación ante un ambiente tan árido, tan sérico, como lo es la región del Pacífico seco, que es una región con escasez de agua y precisamente por esas razones tenemos también conflictos bastante importantes alrededor del agua, como los conflictos en la zona costera, precisamente por estos grandes megahoteles que acaparan el agua para regar canchas de golf y para mantener verdes sus campos y mientras tanto hay comunidades que no tienen agua como Sardinal de Carrillo, precisamente por las condiciones climatológicas de la región. Pero la pregunta es esta. Volvamos al Caribe, acá, y veamos nuestro Pacífico Norte. Vean nuestro Caribe húmedo y lluvioso y vean nuestro Pacífico seco y árido con problemas de agua. En un país tan chiquitito, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo diría que es que los sistemas de baja presión se desarrollan en el Caribe. Exacto, exacto. No es solo que se desarrollan en el Caribe, porque en realidad, digamos, la zona de convergencia intertropical puede estar perfectamente aquí abajo, toda. Valeria, podría estar aquí toda la zona de convergencia intertropical, por ejemplo, porque recuerden que ella oscila, ¿cierto? Entonces, digamos que podremos tener la CID toda aquí. Entonces, no es cierto, digamos, del todo que está solo en el Caribe. Pero si hay algo que ocurre que es importante con eso que está diciendo Valeria. Esta pregunta que les voy a hacer, yo espero que la contesten fácilmente. ¿Costa Rica está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Norte. 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 Le costó, ¿verdad? No, sí, eso. Estamos en el hemisferio norte. Y al estar en el hemisferio norte, yo le soplo, estamos en la zona intertropical, no estamos en las latitudes templadas,
Estamos entonces entre el Ecuador y uno de los trópicos. ¿De cuál? Estamos entre el trópico de, el que está en el norte, y el Ecuador. En el sur está el otro trópico. Creo que el del norte es Cáncer, no estoy muy segura. Exacto, sí, perfecto, bien. Costa Rica entonces está entre el trópico de Cáncer, que es más o menos los 20 grados latitud norte, y el Ecuador. Y en el sur tendríamos a 20 grados latitud sur el trópico de Capricornio. La zona entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que por ende el Ecuador queda justo en la mitad, se conoce como zona intertropical. Y ya sabemos todas las características de la zona intertropical, y si no la saben, repasen, ahí están los videos del curso y ahí ustedes van a ver cuando hablamos de las características del intertrópico, que ustedes sí se lo saben, ¿verdad? Tiene que ver con grandes cantidades de radiación solar y por tanto de humedad y tal. Vean qué interesante que a pesar de que a nivel regional estamos en el intertrópico, tenemos una región seca como Guanacaste. ¿Ok? ¿Por qué? Ya Valeria nos lo dijo. En el Caribe, si bien la zona de convergencia intertropical y las bajas presiones están tanto en el Caribe como en el Pacífico, porque en realidad es una gran franja latitudinal, lo cierto es que en el hemisferio norte los sistemas de altas presiones giran en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cierto? Si esto que tenemos aquí abajo, voy a pintarlo con el marcador de amarillo. Esto que tenemos aquí abajo, que yo me inventé, es la CIT. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí arriba, este solcito, es un anticiclón, es un centro de altas presiones. Eso quiere decir, aquí vamos a hacer clima aplicado. Ustedes todo lo que hemos visto en el curso lo van a aplicar en este momento. ¿Cuál sería entonces la letra que le tengo que poner aquí al solcito? Si es un anticiclón. A. Puedo ponerle una A y en inglés podría ponerle una H. Y aquí abajo en la CID, bueno, sabemos que es la CID, sería entonces una B de bajas o una L, ¿cierto? Sabemos eso. Melanie, ahora usted que habló, ¿el viento en qué dirección iría? ¿Va de las altas a las bajas o de las bajas a las altas? Profe, de las altas a las bajas. Siempre, siempre, siempre. Exacto. El viento siempre va a soplar de las altas a las bajas presiones. Eso quiere decir que el viento va siempre a buscar de ese anticiclón viajar hacia la CIT, hacia las bajas presiones. ¿Eso está claro? Necesito que alguien me diga que está claro lo que voy diciendo para continuar, porque se va poniendo más complicada la cosa. Profe, ¿qué es Sí, la sí, CIT? claro. La CIT es la zona de convergencia intertropical. Se supone que lo vimos en todo el curso. Es un centro de bajas presiones. Es el centro de bajas presiones que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Es una gran franja de bajas presiones formada por nubes. ¿Alguien más no sabe qué es la CIT? ¿O alguien más sabe qué es la CIT más bien que nos podría ayudar a definirla? Bueno, yo asumo que saben qué es la CIT. Si este curso, yo no sé cómo, porque si en el examen yo no pregunté qué es la CIT y ustedes salen de climatología sin saber qué es la CIT, yo hice algo mal, porque ustedes deberían saber al dedillo qué es la CIT. ¿Ok? Su pregunta me sorprendió mucho. Ustedes deberían saber al dedillo qué es la CIT. Manejarlo así, de memoria, porque esto es determinante en el clima de Costa Rica. Es central. Ok, entonces, voy a ir explicando.
Si tenemos acá un centro de altas presiones en el Caribe, ¿sí? Que siempre sabemos que el viento va a empujarse de las altas a las bajas presiones, ¿ok? Y que las bajas presiones, en el caso nuestro, siempre se van a concentrar en la SID, que es precisamente la franja en donde se van a formar los sistemas de bajas presiones como las ondas tropicales, las tormentas y los huracanes, ¿ok? Sabemos entonces ya la dirección hacia donde se va a manejar el viento. Ahora viene otra cuestión. Resulta que el Mar Caribe es un mar con características de aguas cálidas, ¿sí? Y por ser un mar de aguas cálidas, es un mar bastante húmedo, ¿de acuerdo? Es un mar bastante húmedo. Eso quiere decir, lo voy a pintar con, no sé, voy a pintarlo como con este color rojo, acá. Todo este mar, toda esa masa de aire, ¿sí? Va a verse entonces empujada por ese anticiclón que le va a empujar viento hacia Costa Rica. Entonces, toda esa masa de aire húmeda entra ¿de dónde a dónde? Entra por el Caribe, ¿ok? Entonces, el primer, digamos, continente que se va a topar va a ser nuestra vertiente Caribe, ¿ok? Y esa masa de aire húmeda va a entrar al Caribe, obviamente favoreciendo condiciones para la precipitación. Por eso es la zona más lluviosa del país. ¿Ok? Este fenómeno ocurre prácticamente todo el año, salvo en octubre, que hay una disminución de, es decir, la zona de convergencia intertropical empieza a bajar, a descender, la SID, y empieza a tomar muchísimo más fuerza el anticiclón. ¿Ok? Al tomar mayor fuerza el anticiclón y al estar tan abajo la zona de convergencia intertropical, la distancia entre las altas y las bajas presiones va a ser mucho mayor. Entre más distante esté el centro de alta presión con respecto al centro de baja presión, los vientos van a ser más lentos. Eso ya lo habíamos hablado. Si está muy cerca, la velocidad aumenta. Si está muy lejos, la velocidad disminuye. ¿Ok? Al haber menos viento, ¿sí? Va a haber menor capacidad para que se empuje esa masa de aire húmedo hacia la zona continental. Y eso nos va a favorecer, de alguna manera, con un buen, digamos, un buen clima, porque además no estamos cerca de la zona de las bajas presiones, que son las que nos favorecen esas condiciones de precipitación y nubosidad. Si ustedes ven eso, siempre, 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 y voy a borrar todo lo que está en esta pantalla, en el hemisferio norte, siempre las altas presiones van a viajar en dirección hacia el suroeste, ¿cierto? Y en el hemisferio sur, siempre van a viajar hacia el noroeste. Eso es algo, estas flechas claramente son solo con fines ilustrativos, ¿verdad? Sabemos que aquí no estamos en el hemisferio sur, siempre estamos en el hemisferio norte. Pero eso va a tener una condición siempre muy particular. Y es que el Caribe va a tener siempre entonces estas condiciones de precipitación y humedad porque es precisamente la zona donde primeramente van a llegar los efectos de los vientos alisios, que son empujados además con altas cantidades de humedad por la cercanía en ese momento del año de la zona de convergencia intertropical. Y como lo vimos al inicio del curso con el efecto Foehn, las masas de aire se descargan. Las masas de aire se descargan. Y esta masa de aire
se va descargando tanto en el Caribe como en la zona norte, y ya para la zona del Pacífico, la masa de aire llega completamente seca. ¿Ok? La masa de aire llega completamente seca. Pero vean lo interesante. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué entonces nuestro Pacífico Sur sí es lluvioso? Ustedes van a Pérez Celedón y ahí llueve mucho. Ustedes van a la península de Osa y llueve un montón. Van a Golfito y llueve. De hecho, son famosas las inundaciones en la zona sur. Por aquí está, de hecho, Carmen. Carmen estuvo en un TCU acá en la zona de Palmar Sur, donde trabajamos precisamente los efectos de la tormenta Nate, por ejemplo. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué el Pacífico, por lo menos nuestro Pacífico Sur, sí es lluvioso? No es cierto entonces que todo el Pacífico es seco. No, es cierto. Tienen toda la razón. No todo el Pacífico es seco. Porque precisamente, y aquí hay dos cuestiones, acá tenemos otro anticiclón, ¿sí? Que también empuja humedad. Y estos son los famosos alisios. Estos son los alisios del noreste. Estos son los alisios del suroeste. Y estos alisios también empujan humedad a toda la zona del Pacífico Sur. Eso es uno de los grandes factores. ¿Sí? Y el otro gran factor es mucha de la humedad que queda almacenada en la cordillera de Talamanca, en la fila costeña y inclusive en la cordillera volcánica central, ¿sí? Va a favorecer las condiciones para lluvias de tipo convectiva. ¿Ok? Recuerden que la lluvia de tipo convectiva es cuando la gran masa de aire se eleva, ¿sí? Por calor, se va formando una super nube de desarrollo vertical y ¡pum! Y luego precipita. ¿Ok? Y precisamente por esa particularidad es que vamos a tener un Pacífico Sur también muy lluvioso. Pero vean qué interesante. Tenemos un Pacífico Central que no es ni tan seco como el Pacífico Norte, ni tan lluvioso como el Pacífico Sur. Y si ustedes ven bien, está a la pura par de nuestro mal llamado Valle Central, porque no es un valle, ¿sí? Que también tiene particularidades que se le da por su altitud. Es un clima casi que tipo de montaña, ¿sí? Con efecto Foden y todas las características de los climas montañosos. ¿Cuál es el río más importante y tristemente más contaminado del Valle Central? El El río Tárcoles. El río Tárcoles, ¿verdad? Que en la parte alta y media de ese río se llama río Virilla. ¿Ok? Sabemos entonces que el río Tárcoles pasa por prácticamente todo el Valle Central y desemboca en, obviamente, en el Pacífico, en la zona de Tárcoles. ¿Ok? Si ustedes ven bien, mucho de las características de la región del Pacífico Central obedecen a la cuenca del río Grande de Tárcoles. Y eso es interesantísimo, ¿ok? Porque parece ser entonces que la cuenca como tal va a ser un factor que favorece en la condición climatológica. Y por eso es tan importante ustedes como gestoras y gestores del recurso hídrico que tengan enfoque de cuenca hidrográfica, ¿sí? Que tengan enfoque de cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cuenca que esté conservada, que esté reforestada, que va a tener inclusive sus propias características climatológicas, que una cuenca que esté completamente deforestada, urbanizada, con potreros y que va a tener obviamente un microclima muy distinto, ¿no? A esta otra cuenca que estaba mencionando anteriormente. Y si ustedes ven bien, eso es el clima de Costa Rica. En realidad la vertiente norte, la región norte es una subvertiente del Caribe, es decir, las características climatológicas son bastante similares. Tenemos un clima del Valle Central parecido a un clima de montaña, un Pacífico Central que coincide precisamente con la desembocadura del Río Grande de Tárcoles, un Pacífico seco
donde vamos a tener una temporada seca inclusive de hasta 5 o 6 meses del año, y por tanto la vegetación ha logrado desarrollar aspectos estructurales para poderse adaptar, para poder sobrevivir a ese ambiente, y un Pacífico Sur también lluvioso, pero no jamás con las particularidades de nuestra región del Caribe. ¿Ok? Empecé con esto porque estamos terminando el curso y ustedes es importante que comprendan las particularidades del clima de este país. ¿Cuál es la última particularidad? Su tamaño. Es un país muy pequeño. Es un país tan pequeño que mucho de lo que va a ocurrir en sus dos grandes masas de agua alrededor, que es el Mar Caribe y el Océano Pacífico, van a determinar muchísimo lo que ocurra en el interior. ¿Cuáles son esas cuestiones? Bueno, en el Mar Caribe, los famosos frentes fríos. Cuando hay un frente frío en el Caribe, aquí se afecta demasiado. Bueno, todo el Caribe obviamente se va a afectar, la zona norte, pero también el Valle Central, si hay un frente frío. Los alisios, que estamos ahorita bajo el efecto de los alisios, vienen del Caribe, todo el Valle Central se afecta, todo el Caribe se afecta, que son estas tardes preciosas, ¿sí? Las arenas del Sahara, todo el Caribe se afecta, todo el Valle Central se afecta, toda la zona norte se afecta, ¿sí? Y con el Pacífico, ¿qué pasa? El Niño, oscilación del sur. La niña, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cuando ocurren, afectan toda nuestra vertiente pacífica. Entonces ustedes ven en realidad, por eso es que hablamos de ismicidad y no de continentalidad en el caso costarricense, porque lo que ocurre en las masas de agua, en nuestro Mar Caribe y en nuestro Océano Pacífico, va a marcar completamente las características del clima del país. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro eso? Sí. Eso Sí, era profe. una de las cositas que yo les necesitaba explicar. La otra cosita la vamos a ver de una vez. Nada más déjenme salir aquí. Esta diapositiva. Aquí está. Esta es la otra cuestión. Y ya después de eso hacemos un receso, como a las 2:15. Solo voy a explicar sumamente rápido. Y la segunda parte de la clase la van a ustedes a manejar. Bien, entonces hablemos un poco sobre el mosaico climático del globo, que es un texto de Cuadrado y Pita hace ratos, que no usamos a Cuadrado y Pita, de hecho, desde el puro inicio, cuando vimos geosistema, no volvimos a usar a Cuadrado y Pita en el curso. Hay una cuestión acá, y es que el clima de nuestro planeta Tierra, Tierra con mayúscula en la T, es el resultado de el funcionamiento del sistema climático. Eso es muy obvio, pero es necesario comprender. La climatología, que es un área de la geografía física, también va a estudiar la distribución, la extensión, los mecanismos y la evolución de los climas. ¿Ok? Y precisamente también va a estudiar la clasificación de los climas. ¿Ok? Es ya con lo último que vamos a cerrar en el curso. No podemos pensar las clasificaciones así, como que, ¿verdad? Como vimos ahorita el clima de Costa Rica, como que digamos, esto es el Caribe, esto es la zona norte, esto es el Valle Central, así tan rígido, porque en realidad las clasificaciones climáticas son referentes que nos invitan a comprender el funcionamiento del sistema climático y lo resultante que va haciendo a través de distintas regiones con características particulares, pero que se pueden modificar en el tiempo. De hecho, estamos viviendo uno de los momentos más impactantes a nivel climático en la historia reciente del planeta, que es lo que se conoce como el cambio climático. ¿Sí?
Y el cambio climático, tristemente, es un proceso de tipo antrópico, antropogénico, donde el ser humano, y no el ser humano cualquiera, estamos hablando de los grandes países del norte global, son los responsables por mucho de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que modificaron pues el funcionamiento de todo el sistema climático, resultando en el aumento de al menos 2 grados Celsius en la temperatura media del planeta, que está provocando estragos. Así. ¿Ok? Yo no sé qué pasó en esta última COP, en la última cumbre del cambio climático. Yo no sé qué pasa en las COPs, ya vamos como por 26 cumbres y yo no veo cambios, sinceramente. Yo no veo cambios. Cuando estuvo Trump de presidente, inclusive Estados Unidos se había salido de la COP. O sea, Trump se retiró de la COP. Vean ustedes al final, qué triste que una situación tan apocalíptica, si se quiere, o sea, tan trágica como la que estamos viviendo con respecto al cambio climático, finalmente es mediada por aspectos de tipo político, ¿verdad? Y eso, al final, entonces, tantas cumbres climáticas y ¿qué vamos a decidir? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Y volviendo al curso, precisamente un contexto como el cambio climático nos pone de frente que la clasificación de los climas del mundo puede variar, puede cambiar. ¿Okay? Hay formas de clasificar el clima, ¿ok? Ustedes pueden, por ejemplo, clasificar el clima de acuerdo a las grandes franjas latitudinales, que es lo que se conoce como la zonalidad, ¿sí? Que son precisamente los grandes flujos de la circulación general atmosférica, las células de Hadley, las células de Ferrel, las células polares, que nos dice que el planeta lo podemos dividir en un intertrópico, unas zonas templadas y una zona polar. Y zonas polares, ¿verdad? Esto es lo que se conocería como zonalidad. Pero lo cierto es que inclusive en el intertrópico, como en el caso costarricense, podemos tener regiones con características de mucha aridez, por ejemplo. Eso es lo que vamos a conocer como azonalidad. Y la azonalidad precisamente está permeada por factores de tipo geográficos, como la altitud, la distribución de tierras y mares, la topografía, las corrientes marinas. Podríamos pensar también la distribución de bosques y ciudades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso va a condicionar el clima. Eso va a condicionar muchísimo la forma en que se distribuyen los climas del planeta. ¿Ok? Y insisto, no podemos perder de perspectiva que el clima es un sistema y por tanto se ve condicionado por la variable T, la temporalidad, y se va a ver modificado o alterado con el pasar del tiempo. Eso es central. Entonces, las grandes franjas latitudinales serían precisamente las que nos dividen el planeta en una zona cálida, en una zona templada, en una zona fría, que eso ya lo hemos visto mucho, ¿sí? A través de las grandes células, que son las células de Hadley, las células de Ferrel, las células polares, que son, digamos, los 3 grandes sistemas de circulación general atmosférica. Y también sabemos entonces que hay unas particularidades geográficas que van a hacer que el clima no sea tan homogéneo como nada más 5 franjas latitudinales, ¿verdad? De hecho, hace 2 clases hablábamos que el hemisferio norte contiene muchísima más masa continental que el hemisferio sur y que por tanto eso va a tener implicaciones en lo que son los sistemas de altas y bajas presiones, por ejemplo. Cuando ustedes hacen clasificaciones climáticas, hay que tomar en cuenta no solo la escala espacial, que sería el mapa, sino también la escala temporal. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes podrían hablar, bueno, a nivel espacial, podemos hablar de los macroclimas, son los grandes cestos, clima tropical, clima templado, clima polar, ¿sí? Pueden hablar de los mesoclimas, que sería
el clima de América Central o el clima de África subsahariana, un clima de tipo regional. Podrían hablar de climas de tipo local, que sería el clima de San José o el clima de San Ramón. Y podríamos hablar de microclimas. ¿Cómo cuáles? Como el clima de el sotobosque, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el sotobosque? Oh, Lo que está No, como no, bajo profe. los bosques, o sea, bajo los árboles grandes, como lo pequeño que hay en los bosques, digamos. exacto, exacto. Entonces, tenemos un dosel, que es la parte más alta del bosque, y tenemos un sotobosque. ¿Ok? Y precisamente el sotobosque es una zona que tiene su clima particular, y podemos entonces afirmar que hay un microclima en el bosque, así como podemos afirmar que en las grandes ciudades, bueno, no tienen que ser tan grandes, yo creo que Costa Rica también podría ser un ejemplo. Qué raro este puntero, como que está mal. Los grandes edificios pueden funcionar como barreras que van a modificar el rumbo de los vientos, por ejemplo, o inclusive pueden generar sombra en lugares donde antes no había sombra, y etcétera, etcétera. Entonces también podemos hablar de microclimas en las ciudades. ¿Sí? Entonces, bueno, ya esto es un poco como lo que les estaba diciendo, ¿no? De la escala espacial, de los grandes macroclimas, mesoclimas, de los locales, y que los microclimas podríamos entonces hablar de el clima de una calle, el clima de un campo de cultivo, el clima de un invernadero, el clima de una cueva, el clima del bosque, el clima de una... Vean ustedes qué interesante, aquí ponen a la ciudad en clima local. Yo no usaría la ciudad en el clima local. Yo ahí estoy en contra de Cuadrado y Pita. Yo pondría la ciudad como un microclima. Pero es que los autores se están refiriendo al microclima como algo muchísimo más pequeño. Inclusive hay gente que dice, por ejemplo, en la que las casas de madera tienen un microclima distinto a las casas de cemento, por ejemplo. Y ustedes lo ven, hay casas que son más húmedas que otras casas, y entonces se hacen hongos en las paredes porque hay un microclima ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean ustedes, la última escala es el microclima. Tenemos el clima del glaciar, tenemos el clima de la ladera, tenemos el clima de la ciudad, aquí. Tenemos este clima como, no sé, de unas llanuras, ¿sí? Pero tenemos que a nivel local, todo esto es un solo tipo de clima, ¿sí? Y tenemos que a nivel de mesoclima, podríamos decir que todo eso es el clima de la llanura, todo eso es el clima de la cuenca y todo eso es el clima de la montaña, qué sé yo. ¿Sí? O sea, tenemos distintas formas de poder clasificar el clima de acuerdo a las escalas espaciales. De hecho, podríamos decir que el centro de Alajuela tiene un microclima o tiene un clima local, como ustedes lo quieran ver, distinto a Poás de Alajuela. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Es igual el clima de Poás de Alajuela que el clima de Alajuela Centro? ¿O hay diferencias? ¿Hay alguien aquí que sea de Poás o que conozca Poás? Yo, profe, yo soy de Paz. ¿Vos podrías decir, Melissa, que el clima de Poás es igual que el clima de Alajuela Centro? No, jamás. Muy distinto. ¿Qué diferencias notas? En Alajuela Centro es demasiado, demasiado caliente y aquí en Paz sí es más bien frío. Claro. Y si hiciéramos un dibujito, posiblemente el dibujito sería, vamos a intentarlo. Tenemos acá el volcán Poás, ¿sí?
Tenemos aquí el volcán Poás, tenemos aquí a la comunidad de Poás y tenemos aquí el piedemonte a la zona de Alajuela. Entonces, además de que está en una zona de piedemonte, distinto a estar en Sotavento, en la ladera de un volcán, tenemos que la zona de Poás está muchísimo más llena de cobertura forestal, que le va a dar, obviamente, un clima mucho más agradable que el centro de Alajuela, que está completamente urbanizado. Esas son las diferencias, a pesar de que estamos en un país tan chiquitito como Costa Rica, que podríamos decir que es todo el mismo clima, como mucha gente lo cree, ¿no? Ah, es que ustedes es allá en Costa Rica, que hace mucho sol y llueve mucho. Es como sí, en términos generales sí, podríamos decir eso, ya. Hace mucho sol y llueve mucho, pero sí podemos observar diferencias entre cada una de las regiones. Y yendo a lo temporal, ustedes pueden también ver el clima desde una escala instantánea, es decir, el tiempo como es ahora, pero inclusive lo instantáneo podría ser un poco más amplio. Podríamos verlo desde lo secular, que va por inclusive un siglo, y podríamos verlo desde lo paleoclimático, que serían ya en escalas de millones de años. Por ejemplo, a nivel secular, sería interesantísimo ver cómo en este último siglo ha cambiado el clima, que claramente ha cambiado, inclusive en los últimos 70 años, ¿no? Con el cambio climático. Pero a nivel paleoclimático, lo que nos vamos a dar cuenta es que el planeta ha tenido varias veces, por lo menos en el cuaternario, glaciaciones. Y que las glaciaciones obedecen a otras cuestiones que no tienen que ver con el cambio climático, con las causas antropogénicas, sino más bien con las formas en que el planeta se mueve alrededor del Sol en ciclos que obedecen a escalas temporales muchísimo más largas, como los famosísimos ciclos de Milankovitch, de excentricidad, concavidad, ¿sí? Su cercanía al Sol, etcétera, etcétera, y que son las causantes de que hayamos tenido por lo menos unas 20 glaciaciones en el cuaternario. ¿Ok? Entonces hablamos entonces de una escala, paleoclimática, una escala secular y una escala instantánea, que ojo, que por instantáneo estamos entendiendo inclusive los últimos 30 años. Yo ya me salí de instantáneo, tristemente, pero ustedes están todavía en esa escala. Bien, pienso. Ok, y hay distintas formas para poder datar o poder saber cómo eran las características del clima hace 8,000 años, hace 1,000,000 de años, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el dato de los anillos de crecimiento de los árboles, que nos pueden indicar diferencias en el clima en los últimos miles de años a partir de anomalías en el espesor del crecimiento, en la composición isotópica, de la madera, ¿sí? Podemos utilizar los cores de hielo para ver los isótopos de oxígeno, conductividad eléctrica y saber si han habido cambios. De hecho, se ha utilizado mucho esto, ¿sí? Los grandes núcleos de hielo que se extraen en la Antártida. Sedimentos lacustres, lacustre viene del lago, ¿sí? Ya sean fósiles, polen, ¿sí? Sedimentos, isótopos. Podemos utilizar también sedimentos marinos o depósitos terrestres, ¿sí? Como depósitos glaciares, fluviales. ¿Cómo? Ajá, botellita. Que Profe, creo que fue que se le activó el micrófono. Sí, vamos a ayudarle aquí. María Fernanda. Sí, que van a ser los indicadores que utilizan desde la meteorología y la climatología para poder observar cambios en el clima en escalas que superan la escala instantánea. Estamos hablando de escalas que superan incluso la secular, ¿sí? Paleoclimática. Y esto lo voy a explicar en 5 minutos, porque ustedes van a hablarme ahora, van a exponer sobre uno de los grandes, digamos, mapas de clasificación del clima del mundo. Hay distintas clasificaciones del clima.
Han habido diferentes, porque hay distintos factores que se utilizan para poderlo clasificar. No hay una sola forma, ¿ok? Tenemos distintas clasificaciones climáticas que se van a basar en distintos criterios para poder generar esos modelos, ¿no? Partimos de que las clasificaciones que vamos a ver aquí son las aceptadas, digamos, por la climatología, ¿ok? Pero últimamente también hemos tenido clasificaciones climáticas que son adaptaciones de las actuales o adaptaciones de las oficiales, ¿no? ¿Okay? Hay una cuestión que es muy triste y es que para poder clasificar el clima necesitamos datos. Y lamentablemente los datos no siempre son por eso a veces tenemos que se intentan hacer clasificaciones climáticas a escala mundial, pero no tenemos los datos de, no sé, Sri Lanka. Entonces no podemos saber cómo clasificar el clima de esta zona si no tenemos los datos climatológicos de ahí. Y eso ha sido un reto enorme para la climatología. Bueno, la clasificación griega, por ejemplo, nos va a dividir el clima o el mundo en tres grandes zonas, ¿sí? Que es la zona cálida, la zona templada y la zona fría. ¿Sí? Esto es lo que conoceríamos entonces como zonalidad y grandes franjas latitudinales. ¿Okay? Y en realidad, si ustedes ven bien, es una clasificación bastante útil, por lo menos en la primera gran escala de clasificación climática. Bien sabemos, aquí está Costa Rica, que dentro de esa gran franja vamos a tener un montón de elementos más que van a complejizar muchísimo más el clima. Pero actualmente hay muchas otras clasificaciones. Tenemos la de Flon, la de Alisov, la de Terhune, Strahler, la de Köppen, la de Papadakis, Budico, la de Thornway. Esta es la que vamos a ver el día de hoy en la segunda parte de la clase y ustedes me van a ayudar. Sí, tenemos la clasificación de Flon de 1950 que va a dividir el mundo en grandes cinturones de vientos del planeta y precipitación y llega a clasificar el planeta en 7 zonas que son estas que tenemos acá. La zona ecuatorial de vientos del oeste, la zona tropical de vientos alisios en verano, la zona subtropical seca de vientos alisios o cinturón de expresiones tropicales. Bueno, no la voy a leer porque si no se vuelve muy aburrido, pero se basa en cinturones de vientos del planeta y precipitación. Budico, ruso, hizo su clasificación climática a partir del balance del índice de radiación de sequedad y termina desarrollando una clasificación de 5 tipos de climas: desierto, semidesierto, estepa, bosque y tundra, que obedece también a regiones de tipo biogeográficas. Recuerden que el clima y la biogeografía están bastante relacionados, se habla incluso de regiones bioclimáticas. Thornway utiliza la evapotranspiración potencial, igual bioclima, a partir de las características de la vegetación, logra establecer una clasificación climática, donde llega a clasificar el clima en perhúmedo, húmedo, subhúmedo, subhúmedo húmedo, subhúmedo seco, semiárido, árido, megatérmico, mesotérmico, microtérmico, tundra y hielo. ¿Sí? Este es el mapa de la clasificación de Thornway. Nosotros entraríamos en clima Kenshi, de tipo, ¿sí? Tropical húmedo, más bien. Que sí, es cierto. Al final es eso. Y este no lo voy a explicar porque este es el que ustedes van a usar. Este es la clasificación climática más conocida. Es la clasificación de Köppen, ¿sí? Es el que más van a usar los geógrafos, es el que usa el Instituto Meteorológico Nacional. También es a partir de bioclima, utiliza la vegetación como un indicador
y logra clasificar a través de una jerarquía. La primera gran jerarquía son climas tropicales, lluviosos, tropicales secos, templados húmedos, templados de invierno frío y polares. Y de ahí va a complejizar muchísimo más su clasificación, ¿sí? Termina desarrollando 12 tipos de climas. No voy a explicar nada de esto porque lo van a explicar ustedes, pero termina siendo este mapa, ¿sí? El mapa de Köppen. Tenemos entonces climas cálidos, que es el ecuatorial, tropical de sabana, de estepa y desértico. Climas templados, que son el mediterráneo, subtropical, oceánico y continental. Y climas fríos, que son el polar y el clima de alta montaña. Y acá, esto me lo voy a brincar, ¿ok? Porque esto es lo que ustedes van a exponer ahora. Nada más quiero ver esto. Vean, la ciudad puede ser vista como un clima local, ¿ok? Cuando ustedes tienen mucha artefactomasa, muchos edificios, esto va a generar características particulares y un tipo de clima muy específico, que es el clima de ciudad. Un clima de ciudad incluso puede estar condicionado por niveles muy altos de gases de efecto invernadero, altos índices de contaminación. Por tanto, en los climas de ciudad se almacena más calor. Calor que no, que se almacena, ¿sí? Y que durante la noche se va a liberar de una forma muy lenta, ¿sí? No logra, digamos, liberarlo muy rápidamente. Tenemos entonces que tanto cemento, tanto ladrillo, tanto acero, vidrio, tanto asfalto, van a generar unas particularidades en esta región o en este espacio geográfico a partir de las particularidades en conductividad térmica, capacidad calorífica, que es muy distinto al suelo natural. ¿Ok? Y a eso súmenle fábricas, calefacción, carros, ¿sí? Gente, mucha gente. Y van a tener entonces características muy particulares. En términos generales, las ciudades afectan el balance del calor del planeta. Son mucho más calor que el campo. La humedad de las ciudades es muy baja, producto de la rápida escorrentía en los caños, en los desagües, en el alcantarillado. Y solo en los pequeños parquecitos hay algún porcentaje de evapotranspiración, pero en el resto de la ciudad la evapotranspiración es bajísima. La ciudad puede llegar a funcionar como una isla de calor y eso lo que nos demuestra es el problema ambiental que implican las ciudades. Se vuelven un obstáculo para el viento. De hecho, los grandes rascacielos van a producir cañones urbanos con características muy particulares en el comportamiento de los vientos. Y bueno, son los principales focos de contaminación del planeta. Ahora la pregunta es, para cerrar y irnos al receso. El mundo está yendo hacia a un proceso de urbanización o un proceso de desurbanización. ¿Qué piensan ustedes? ¿El mundo se está urbanizando cada vez más o se está desurbanizando? Es más de opinión, o sea, no hay respuesta Profe, correcta ni incorrecta. profe, por mi parte, siento que las nuevas generaciones como que prefieren, no sé, no tener hijos y así, entonces siento que el mundo en un determinado punto, y tal vez sí se llega a desurbanizar y no sé, y el caso más extremo nos llegamos a extinguir, pero por el momento siento que la urbanización sí está como muy, muy acelerada y por eso a las grandes ciudades y para que pueda contener a todos, digamos. Profe, pero dirás que yo, o sea, eso sí es cierto. Las nuevas generaciones buscan como métodos para mejorar el planeta, la ecología y también que quieren menos hijos y todo eso. Pero yo siento que el ser humano, nosotros somos ambiciosos y que cada día estamos buscando como crear nuevas tecnologías y
y todo eso. Entonces siento que buscan más bien aspirar a la urbanización. No sé, eso pienso. Ujú. ¿Alguien piensa distinto a Abril era Abby, ¿verdad? Perdón. Y a Brandon. No, sí, era Abril. Era Abril, bueno. ¿Alguien piensa distinto a Abril y a Brandon? ¿Vamos hacia una urbanización del mundo o hacia una desurbanización? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo demuestran ustedes esto? ¿Hacia dónde vamos? Profe, yo siento que sí hacia una urbanización y que tal vez cuando se quiera desurbanizar, tal vez ya va a ser muy tarde y los efectos y todo eso. Ok, sí, sí. ¿Y notan eso en Costa Rica? ¿Lo notan aquí, en el país? Zonas que antes eran rurales, que ahora son urbanizadas. Profe, aquí donde yo vivo, cuando yo era chiquitillo, sí había visto como un cambio, como que había más población. Ok. ¿Alguien más? Sí. Es como cuando uno habla como con los adultos y así dicen, ay, es que antes todo esto era cafetal, y es cierto, ahora hay demasiadas casas. Es cierto, profe, eso sí. Ajá, bueno, yo tengo un ejemplo. Yo tengo familia en Guanacaste. Y yo recuerdo que antes para ir a Guanacaste, mis abuelos vivían en un cerro y todas esas calles eran de piedra. Ahora usted va allá y son calles cementadas, súper grandes. Entonces es uno de los cambios que yo he notado. Totalmente. Este país se está urbanizando. Y acabamos de ver los impactos a nivel climático. Y ahora nada más les voy a dejar la espinita y con eso cerramos esta primera parte. ¿Y qué papel juega el recurso hídrico ante un proceso global de urbanización? Con eso quedamos, ¿ok? Nada más quédense pensando en eso. ¿Qué papel juega el agua en este contexto? El agua para consumo humano, ¿sí? Vamos a una pausa. Son las 2:30. Entonces, 10 minutitos y volvemos. Voy a poner en pausa la grabación. Es más, la voy a detener para que esta sea la clase de